Hola, mi nombre es Jenny Rodríguez y este es un espacio para hablar, para escuchar, para comprender que aunque estemos en momentos de dificultad, siempre habrá un faro de luz en el camino y en la oscuridad, porque es justo en esos momentos de vida en los que Dios pule nuestros corazones. Estamos rodeados de información, de redes sociales, en donde todo es tan perfecto, pero ¿y si no lo es? Quizás estás atravesando por una situación económica difícil, una separación, una enfermedad, un duelo. Te sientes solo o sola. Pero hoy quiero decirte que no lo estás. Siempre habrá un rayo de luz que ilumine tu camino, aun cuando lo único que veas sea solo oscuridad. Hoy te invito a que cierres tus ojos, te concentres en ti, en tu amor propio. Es muy posible que puedas empezar a sentir, a ver ese rayito de luz diminuto que poco a poco empieza a crecer. Por ello, hoy quiero que me des la oportunidad de contarte historias, de leerte mis escritos, para que reafirmen tu propósito de vida y que te ayuden a entender cómo en esa oscuridad también puedes encontrar un faro de luz en el camino y en la oscuridad. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todas y todos, bienvenidos a este su podcast, Un faro de luz en el camino y en la oscuridad. Como siempre, para mí es una dicha que nos puedan ver, que nos puedan escuchar. Ustedes saben que este es un espacio para contar historias de resiliencia, para sentirse identificados con estas historias. Si ustedes están pasando por un momento de dificultad, sienten que no encuentran la salida, lo ideal es que se dejen tocar por estas maravillosas historias, que les lleguen no solo al corazón, sino al alma. Y poco a poco nuevamente sentirse jalados hacia la luz. El día de hoy yo tengo el placer de contar con una maravillosa colega y también actriz y una mujer que ha dejado no solamente el alma en las tablas en el set de grabación, sino ahora en Colombia, porque esta hermosa mujer viene desde Venezuela. Con ustedes, Cristina Colmenares. Gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, espero que lo disfruten un montón y que tú también. Claro que sí, a ti por aceptar la invitación, Cris. Estuve mucho tiempo detrás de ella porque la señorita es una mujer muy ocupada y pues es entendible porque es profesora, es actriz, maneja este maravilloso teatro, pero bueno, quiero que sea ella la que les cuente un poquito más de quién es Cristina Colmenares. Bueno, Cristina es una soñadora. Yo creo que soy una soñadora total que trabaja mucho para hacer que sus sueños se hagan realidad. Digamos que esa ha sido mi filosofía de vida desde muy pequeña. Me gusta construir mundos donde mucha gente pueda disfrutar, pueda experimentar, pueda vivir diferentes procesos e incluso, como en el teatro, pueda hacer catarsis. Entonces, prácticamente siento que eso es mi esencia y ya a nivel de profesión, soy actriz, escritora, dramaturga, bailarina, ¡Qué productora, chévere! mejor dicho, todo lo que tiene que ver con el arte, todo, absolutamente todo, por ahí he pasado, por ahí lo he ejecutado. Actualmente soy la directora del Microteatro Colombia. ¡Qué chévere! Bueno, ¿desde niña ya tenías como ese don de las artes en tus venas o fue más adelante que lo descubriste? Desde niña, yo comencé a los 3 años en el ballet y luego a los 7 comencé en las artes escénicas y en la danza árabe. Digamos que en mi casa mi mamá es dramaturga también y me leía cuentos, pero aparte de leerme Blancanieves y La Sirenita y La Bella y la Bestia, también me leía Shakespeare, me ¡Qué leía belleza! Molière, me leía... Entonces digamos que crecí desde muy chica conociendo el teatro, conociendo las artes, debido a que a mi mamá pues siempre le gustó mucho la escritura. Ok, en ese medio artístico vivías en Venezuela. Ujú. Allá, ¿cómo es el medio? Porque es muy diferente. Yo recuerdo que muchos colombianos migraron de aquí a Venezuela porque es que esas novelas de allá eran de quedarse uno ahí, ¿cierto? Sí, totalmente. Bueno, yo estaba muy pequeña en esa época, lamentablemente, y digo lamentablemente por la situación que todo el mundo conoce de nuestro país. Cuando yo estaba adolescente ya teníamos la dictadura que tenemos actualmente
y la producción de novelas y todo eso prácticamente desapareció. Se Mm. hacían muy pocas cosas y aparte de eso había muchas coproducciones. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de grabar en RCN en Venezuela. RCN Ah. fue a Venezuela, grabó una novela en coproducción con lo que antes conocíamos como RCTV, por ejemplo, o con Televen, porque tuve la oportunidad en dos producciones de RCN estar allá, o por ejemplo Televisa o Telemundo, pero estas producciones no tenían mayor alcance por la situación que estábamos viviendo, sino que se enlataban y quizás se producían o se mostraban fuera del país. Ujú. Ok. Y entonces, ¿en qué momento de vida decides tú emigrar para Colombia, Bogotá? Hace 7 años, ya llevo 7 años en Ujú. Colombia. Yo decidí emigrar después del apagón. Nosotros, bueno, digamos que desde muy pequeña siempre tuve como objetivo salir de mi país, pero no irme por completo. Mi objetivo era ir y venir, hacer cosas artísticas afuera, ir y venir. Pero ya cuando llegó el apagón, la situación en Venezuela se puso muy compleja y yo dije, ya no aguanto más porque, bueno, había vivido muchos procesos complicados en las marchas, bueno, en situaciones, yo estaba muy involucrada también con el tema político, entonces llegó un punto donde dije, ya, o sea, no, se me está yendo la vida acá, se me están yendo los mejores años y quiero hacer otras cosas a nivel artístico y siento que ya aquí no logro, a pesar de que el año en que me vine, fue el año donde más trabajo tuve. Sí. Sí, y me seguían llamando, a mí me tocó como decir no, 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 empezar a parar y todo el mundo era muy extrañado porque empecé a rechazar proyectos que realmente yo soñaba, pero fue porque tomé la decisión de no, ya me tengo que ir porque emocionalmente me sentía muy mal, me sentía muy triste, muy afectada, sentía que ya no podía ayudar, sino que más bien me estaba sobrecargando a mí y pues para mí el apagón fue un detonante en ese momento. Discúlpame la ignorancia, pero pues tú nos dices apagón, pero pues para mí y de pronto para los que nos están viendo y escuchando, ¿nos podrías explicar un poquito qué es eso del apagón? Bueno, el apagón fue un suceso que vivimos, como todos los que hemos ido viviendo. Yo a veces digo que cuando cuento estas cosas, y bueno, yo estoy segura que a todos los venezolanos nos pasa, la gente lo ve como eso no puede pasar, pero sí, o sea, nosotros hemos vivido una cantidad de situaciones que sobrepasan el límite de un ser humano, ¿cierto? Y que de alguna forma eso es lo que ha hecho que nosotros seamos resilientes, que busquemos siempre sobrellevar y ahorita con lo del terremoto, pues yo lo veo en los videos, yo veo a la gente que lo está viviendo en vivo y directo y digo, somos una nación increíble, o sea, después de todo lo que hemos pasado, podemos seguir, podemos levantarnos e incluso seguir hablando de Dios, seguir hablando de lo positivo, de cómo rescatar personas, ¿no? Y bueno, cuando ocurrió el apagón, que en ese momento yo pensaba que era como el último suceso grande que nos podía pasar, el apagón es que nos quitaron la luz durante 15 días, ¿sí? El país, y bueno, yo escuché madres gritar porque donde estaba viviendo quedaba un hospital muy cerca y las madres perdían a sus bebés en el hospital porque pues no tenían los aparatos encendidos para poder mantenerlos. Y así, o sea, hubo muchas pérdidas de vida, hubo, bueno, desolación total, la comida que ya no se conseguía de por sí, entonces la gente que tenía comida se le dañó en las neveras, bueno, una cantidad de cosas, no había agua, no había la luz. Recuerdo que en ese entonces con mi esposo salíamos al patio de la casa a tocar guitarra, como A a través dispersar del la mente. arte, exacto, dispersar esa situación, pero no era fácil lo que estábamos viviendo y aún así cuando salíamos a la calle, pues tengo el recuerdo de la gente mantener ese optimismo, pues ya vamos a salir de esto, pero fue una situación muy traumática y yo ahora veo el terremoto y digo, wow, o sea, ¿qué más?
¿no? Y seguimos saliendo a la calle a defendernos, a contribuir con el otro, a colaborar con el otro, viendo los videos ahorita de personas levantando los escombros para sacar a sus familiares, para sacar al vecino, para sacar amigos. Y yo definitivamente no dudo en lo absoluto de que somos un país único, resiliente, que tiene un corazón enorme, porque para todo lo que hemos vivido durante 27 años, pues todavía seguimos sonriendo, todavía seguimos creyendo en Dios, ¿sabes? De hecho, cuando ocurrió el terremoto, lo primero que me dije a mí fue, no me van a hacer dudar de ti, porque en este tipo de tragedias pues nos enfocan mucho hacia lo malo, ¿no? A lo negativo. Y yo dije, bueno, vamos a enfocarnos en los milagros, porque también ocurren milagros. Después de un mes de terremotos sacan a personas vivas, esos son milagros. Y lo pasamos como que si fuese algo normal Normal y o no lo natural y no es. lo es. Entonces, creo que un poco eso. Cuando yo me vine muy dolida con todo, con mucha impotencia, con mucha rabia acumulada por todo lo que vivíamos. Yo voy a contar una anécdota que nunca he contado y te la voy a dejar de regalo y a ustedes también. Y es que cuando yo llegué a Colombia, recién llegada a Colombia, me invitaron al Éxito. El Éxito es un supermercado acá grande que en alguna época existió en Venezuela. Existió en Venezuela cuando estaba muy chiquita, yo tendría como 7 años, en ese entonces todavía no habíamos caído en todo el tema de la dictadura. Y digo dictadura porque yo siento que a partir de ahora las cosas hay que llamarlas como son, no Sí. podemos seguir mintiendo o tratando de disfrazar, y mucho menos después de todo lo que ha pasado ahorita. Y recuerdo que cuando entre el Éxito del Recovery Country, que queda hacia el norte de Bogotá, tiene dos entradas. Hay una entrada que entras directamente a las frutas, Sí. frutas, vegetales y todo eso. Y yo recuerdo que me dan ganas de llorar cuando cuento esto. Cuando entro así, entro agarrada de mi esposo y veo las frutas y veo las manzanas verdes y me puse a llorar, y no podía caminar y él me decía como respira, tranquila, y yo le decía, pero es que ¿quién se come una manzana verde en Venezuela? O sea, ¿cuándo vamos a ver un supermercado? O sea, ¿hace cuántos años yo no veo un supermercado así en mi país? ¿Sí? Venía como con toda esa... Y es un estado de shock, tú no te das cuenta. O, por ejemplo, escuchaba una moto y me tiraba contra las paredes, ¿Por ¿sí? qué? Por el miedo de que me fueran a robar, me fueran a secuestrar, me fuera a pasar cualquier cosa, Eso la pasaba en inseguridad, eso Venezuela. pasaba en Venezuela. Entonces, claro, como que toda esa, esas cosas que uno normaliza, porque cuando estás dentro normalizas muchas cosas, después sales, vives en otro país y te das cuenta de la calidad de vida, que no es normal, que tu calidad de vida no es esa, o sea, que puedes vivir mucho mejor, tú dices, ¿por qué? Teniendo todos los recursos y cosas que tiene, porque Venezuela es un país hermosísimo, no podemos tener esa calidad de vida, nos merecemos esa calidad de vida. Entonces, claro, uno no se da cuenta, uno no es consciente hasta que empiezas a vivir otro tipo de realidades, ¿no? Entonces siempre recuerdo eso, y ahora cuando pasa el terremoto, reflexiono. De hecho, estas últimas semanas para mí han sido, me he tomado este mes para reflexionar, mirar mucho adentro, porque el proceso del terremoto sacó muchas cosas de mí, y sé que muchos venezolanos que están en el mundo les pasa igual, porque es un dolor para los que estamos afuera y para los que están adentro, desde diferentes puntos de vista, porque cada quien lo vive y lo procesa como puede, pero igual es un dolor. Claro. Entonces toca eso, como Estas pilas. guardarse, sí, cerrarse un poco, pensar hacia dónde uno está llevando la vida también. Este mes prácticamente me lo he tomado un poco a manera de eso, de reflexionar, de pensar también desde qué arista uno puede contribuir, así sea en lo mínimo, porque a veces creemos que no podemos, pero con poco podemos hacer mucho. Entonces, ha sido un proceso complejo y va a seguir siendo un proceso complejo. Yo a mucha gente le digo, es que esto no va a pasar en un año.
O sea, esto va para largo y ahorita hay una euforia, todo el mundo quiere colaborar y eso está genial y se agradece un montón, pero después nos va a tocar dentro de un año, 2 años, seguir recordando, seguir estando abocados ahí, buscar diferentes formas de ayudar, porque pues empecemos porque hay demasiados niños huérfanos. Que fue otra de las cosas que yo pensaba apenas ocurrió el terremoto y empezaron a salir la cantidad de niños huérfanos. Yo me acuerdo que le decía a René, René es tu René, esposo. mi esposa, sí, Ujú. que el 3 de enero, cuando celebramos que por fin, por lo menos uno de los tantos, por fin se lo habían llevado, yo me acuerdo que les decía a René, bueno, no importa, nosotros no lo vivimos, o sea, no vivimos, pero las nuevas generaciones van a tener la posibilidad de vivir cosas maravillosas. Ahora hay que apostarle a que el país crezca un montón. Pasa esto y lo primero que yo pienso es, ¿cómo? Si ahora hay una cantidad de niños que están huérfanos con un dolor que es un dolor demasiado grande. Entonces, claro, te pones a reflexionar una cantidad de cosas y hay una pregunta que queda en incógnita, evidentemente, porque creo que ninguno de nosotros va a tener respuesta, y es, ¿por qué? O sea, porque tenemos 27 años en esto, seguimos, ¿por qué hay gente que todavía defiende esto? Que en parte lo entiendo, entiendo que hay personas que no han vivido otra cosa, es lo que te digo, es lo que Es lo que está tienen a su y mano. creen que eso es lo normal. Cuando ya vives otras cosas te das cuenta que no, o sea, que calidad de vida es poder salir a la calle hablando por teléfono con toda tranquilidad, calidad de vida es tener servicios médicos, o sea, calidad de vida es poder enterrar a tus familiares, o sea, calidad, hay muchas cosas que no son Comer lo que comer lo quieres. que quieras, que no es un privilegio, porque actualmente yo siento que confundimos el tema del privilegio con calidad de vida y yo siento que todo el mundo se merece tener calidad de vida. Entonces, eso es muy complejo y siento que ahora más que nunca todos los venezolanos de cierta forma tenemos que apoyar, abocarnos a aportar, así sea un pequeño grano de arena, para que el país A vuelva a resurgir. resurgir. Y no solamente los colombianos, es un llamado a todo aquel que puede aportar un grano de arena al que lo necesita. Recordemos que no estamos en este plano terrenal porque sí, tú puedes servir a tu hermano, a la persona que de pronto tuvo una inundación, un terremoto, tuvo una tragedia familiar. Estos niños, así uno diga, no, pero yo como, yo no los puedo tener acá en mi casa, pero yo acudo a la oración, a enviarles luz, a enviar amor, a que caigan en manos honestas, manos responsables, que no los alejen de su familia o al menos de los seres que ellos conocen, porque es una tragedia mucho más amplia y Ujú. se puede acercar a lo que pasó aquí en Colombia, en Armero, que se llevaron los niños, los vendieron, los desaparecieron y después de muchísimos años, oiga, pero ¿y mi hija, mi Ujú. hijo, mi hermano, mi primo? Y eso es a lo que hacemos como ese llamado de conciencia y de ayuda y de servicio, que fue Ujú. algo muy lindo que tú hiciste, Cristina, de por medio de tus redes. A veces la gente, no, es que no, yo solo tengo Instagram para mirar, o TikTok, o YouTube, o lo que sea, pero no lo utilizan como un medio de ayuda y eso fue algo muy lindo que tú hiciste, que hiciste ese llamado y sé que mucha gente acudió y donó porque miren, estamos en nuestras casas, una aromática, un agua de panelita, un tinto, un pan, pero hay gente que en este momento no lo tiene. Y si tú lo tienes, aporta. Y también es un llamado para no botar esa comida. Hay gente que bota Ujú. de una manera desaforada los alimentos. Y en este momento hay gente que dice, tengo hambre. Esa fue uno de los primeros choques culturales, porque cuando llegué acá yo veía que botaban mucho la comida y a mí me generaba como un ruido. Yo era como, no, pero ¿por qué hacen eso? Porque en ese momento que yo me vine en Venezuela, la gente sacaba comida de las basuras. Entonces tú ibas por una calle y veías gente sacando, porque no había que comer. Y vivimos una época así muy fuerte. Yo tengo entendido que después de que yo o sea, después de pandemia y todo eso, muchas cosas cambiaron en Venezuela, porque tengo familia allá, tengo amigos allá, y pues siempre he estado
en contacto con lo que pasa y eso dejó de suceder, al igual que empezaron a verse los supermercados llenos o ese tipo de cosas, pero igual la economía súper inestable, los servicios médicos súper inestables, el agua, el luz, el internet inestable. Entonces, claro, sigue existiendo poca calidad de vida, ¿no? Y se normaliza, que siento yo que es una de las cosas que más hay que trabajar. Mm, Pienso que una de las cosas positivas con el terremoto ahorita es que se abre una brecha, para psicólogos, especialistas, gente preparada, extranjera, que va a atender casos y creo que eso va a ayudar y va a contribuir mucho en muchas cosas porque pues es gente que ha vivido otro tipo de vida y que va a hacerle ver a las personas que están en Venezuela que existen muchos caminos para poder reconstruir el país, para vivir mejor, que lo que tenemos actualmente no es ni la mitad de vivir bien. Entonces, son de esas cosas que yo rescato, ¿no? Siempre estoy como eso, buscando la luz en medio de la oscuridad, pensando, bueno, esta desgracia es gigante, nadie está preparado para esto, nada. O sea, yo creo que pase donde pase, la sociedad nunca está preparada para un terremoto ni vivir una tragedia. Obviamente que en nuestro país, al tener todas las deficiencias que tenemos, se vuelve una catástrofe mucho más grande. Entonces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo cada quien va aprendiendo a resolverlo. Y dentro de las cosas positivas que saco es eso, ¿no? Como la cantidad de gente que se ha abocado. Otra de las cosas que tú decías que para mí ha sido hermosísimo y es que yo he encontrado el abrazo en miles de colombianos. O sea, yo me quería regresar. Una de las primeras cosas que dije, bueno, me regreso a ayudar, a contribuir. Y lo primero que recibí fue mis estudiantes, todo como, no, profe, desde aquí puede ayudar un montón, le ayudamos, hagamos recolectas, etcétera, vamos y nos disponemos como voluntarios en las horas que podamos. Entonces tú te das cuenta como, bueno, también puedo desde aquí aportar un grano y aparte hay una cantidad de gente que también le duele, que también lo sufre y creo que por las similitudes, yo siempre he dicho que Colombia y Venezuela son como dos hermanos que tienen cosas en común, pero que no se parecen en nada, ¿no? O sea, son dos hermanos gemelos para mí. Entonces, pues, los Ajá. gemelos normalmente tienden a ser cada uno muy auténtico, Sí, pero tienen cosas en muy en común, muy en común. común. Ajá. Y el tener la oportunidad de ya vivir 7 años en Colombia me ha dado a conocer eso, que hay cosas que yo digo, pero es que en esto somos muy iguales. Y ¿Cómo en qué? como, por ejemplo, yo siento que nosotros en el calor humano, o sea, en la gentileza, somos muy iguales. Somos muy serviciales, muy de, vente para mi casa, sí, o Yo te sea, yo ayudo, te yo. ayudo, yo Ajá. estoy, pues yo he encontrado eso acá. Y en Venezuela también somos así. Entonces, hay otros países que no son tan así, son un No, poco son más más parcos, fríos, sí. exacto. De hecho, cuando yo estuve en Europa, que hice un recorrido, como que uno rayaba, Sí. porque yo soy como muy de gracias, muchas gracias. Y ya como que en la tercera vez me miraban No, como, ay, porque ya, gracias, cálmese, sí. ¿sí? Y buenos días, hasta luego. Y yo apenas entonces mi sobrino y mi familia me decía, no estamos en Colombia, bájale, Sí, bájale. bájale, Y bájale. aparte de eso, pues que yo soy el bicho raro de la familia, porque mi mamá me dice y todos me dicen, usted pasa una alcacete, mijito, usted saluda a todo el mundo. Pero pues ese es el don que a uno Dios le da de gente y a mí me parece divino, porque ya retomando en cuanto a nuestra actuación también, que ha sido algo lindo que fue lo que nos unió, Ujú. Cristina, yo tuve el placer de que recién llegó Cristina a Colombia, nos encontramos en una producción muy linda de RCN, ¿cómo se llamaba? La sustituta. Exacto, y ambas hacíamos de enfermeras, Ujú, ¿cierto? ujú. Y llegar, y sí, es eso, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, tú eres del grupo de Pau, éramos, o sea, del mismo grupo de nuestra misma manager en ese momento, y fue algo tan bonito y ver ese talento que esta mujer irradia, porque no es solamente su forma de ser, que es muy linda en lo que tú dices, hay como un match, ¿cierto? Pero también es eso que tiene ella de tener esa berraquera, esa coraza, de dejar todo ese dolor allá y vestirse su cara con una sonrisa para actuar, para atender a tus estudiantes,
para tener este espacio tan bello que es Microteatro Colombia. ¿Cómo llegas a este espacio, Cris? Bueno, lo de microteatro fue, a detrás cámara hablábamos de los propósitos que Dios tiene para ti. Ujú. Y yo estoy convencidísima que microteatro llegó a mí y a mi esposo, porque los dos somos los directores del espacio, em, por un propósito para ambos. Con el pasar de los años, cada día me convenzo más de que ha sido esa voz interior que a través de este espacio puedas darle un poco de luz a diferentes personas. No ha sido fácil, lo confieso, ha sido un camino complejísimo. Mucha gente a veces cree que tener un espacio es sencillo, que todo el mundo desearía tener un espacio. Yo he tenido la oportunidad y creo que la bendición, porque eso es una bendición, de tener a cargo en los largos periodos de mi vida espacios artísticos y siempre ha sido un camino difícil. Yo siempre le digo a la gente, pues hay que pensárselo mucho para meterse o tienes que amar demasiado esto para meterte De de lleno. lleno en esto. Yo también comento que yo no sé hacer otra cosa, o sea, yo me dedico de esto desde niña. Tuve pequeñas pausas en la infancia porque pues obviamente en mi familia era como dedícate un poco a una carrera, a los estudios, etcétera, pero pues el arte siempre estuvo Te ahí jaló. acompañándome en danzas, en escuelas de danza, en escuelas de actuación. A los 14 años hice una serie local, o sea, siempre estuve como metida desde muy pequeña. Entonces, cuando sientes eso desde niña, que sientes que no encajas en otro mundo sino en ese, es muy raro porque a mí no me pasó como que lo decidí después o que de repente alguien me dijo, bueno, haz esto, sino que desde chiquitica yo decía, voy a estar sobre un escenario, no sé cómo, y voy a dar clases de esto, pero ¡Qué desde pequeña. lindo! Me recuerdo siendo una niña que reunía a los vecinitos para ponerlos a bailar, hacer todo, obras de teatro, armaba escenografía, o sea, como que desde siempre estaba ahí, en ¡Qué las venas. bonito! Ya a la medida que fui creciendo, pues cuando llego acá a Colombia, que la vida me cambia radicalmente, yo me vine por tres proyectos que tenía. Uno con mi esposo, íbamos a trabajar en una película, luego nos llamaron para actuar, o sea, traíamos una obra, yo actuaba, él la dirigía, era un monólogo para microteatro y una producción y un comercial también que hice. Entonces, claro, yo me vine como ya, bueno, tenía dos propuestas, otra en otro país, pero aquí tenía más propuestas y dije, bueno, vámonos para allá. Mi esposo tenía su familia, ya vivía acá, mi concuñada vivía acá y mi cuñada, perdón, ella vivía acá y ya nos vinimos. Entonces, porque teníamos más posibilidades de trabajo. Pero igual fuiste muy bendecida porque tú ya tenías algo, al menos con qué contar. Es muy difícil cuando llegan así, De la nada, de la sí, sí, nada. sí. Por eso te digo que para mí sí fue o sea, siempre ha sido un llamado de Dios, un llamado y lo he comprobado al pasar de los años, porque cuando llegamos, pues uno llega evidentemente a otro país, sin papeles, sin una cantidad de cosas que se vuelve muy complejo, y todo se nos fue abriendo, como que todo sin mucho esfuerzo se fue dando en el proceso. De repente nos proponen ser los directores de microteatro y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo tomamos o no? Y pues decidimos tomarlo, una decisión en conjunto, arrancamos. No fue fácil, al principio se me entrecorta la voz un poco porque fue 4 meses antes de pandemia que empezamos el proyecto. ¡Ah! Entonces, claro, íbamos como Así, así y llegó pandemia y pa, pues todo se acabó, ¿no? Dios. Y de repente teníamos, digamos que 10 meses en Colombia apenas, Sí. o sea, porque nosotros llegamos en abril y pandemia ya en diciembre ya estábamos, ya Ujú. sea marzo, ya nos estaban encerrando, o sea, en diciembre ya se escuchaba que en Sí. China, etcétera, y el 17 de marzo creo que fue que nos encierran, el del 2020. Entonces nosotros tomamos microteatro en octubre del 2019. Llevaban muy Entonces, muy poquito. poco, todavía no conocíamos una cantidad de cosas que hoy en día ya conozco de Colombia. Estábamos muy niños, bebés, siento yo, y llegó ese golpe y fue como, ¡fum! Se nos fue todo el mundo, porque aparte veníamos
de una vida compleja, de tratar de vivir de eso y llegó la pandemia. Y ahí fue una etapa de mucha reflexión. Post pandemia me enfermé horriblemente, ¿Te perdí dio COVID o otra cosa? 5 veces me dio COVID. Oh, Dios santo. Y eso me puso muy mal, eso me brotó otra cantidad de cosas. Bueno, estuve muy, muy mal. Y luego nos tocó entregar el espacio donde teníamos microteatro, porque antes microteatro no era en este espacio, funcionaba en otro espacio. Tocó entregarlo porque pues no se podía No, ¿cómo sostener, no se había sostenía si todo estaba forma cerrado? de sostener. Y después yo, digamos que le dije a Dios como, bueno, creo que es hora de soltar microteatro, me voy a enfocar un poco más en el proceso individual, como actriz, a sanarme, a recuperarme, porque estaba muy malita de salud. Una amiga me dijo, enséñame a bailar, porque yo era profe, pero había parado la danza durante 2 años. Vengo bailando también de toda la vida. ¿Qué No, enseñas? danza árabe, danza tribal. Sí, Qué ahorita tengo un chévere. proyecto muy hermoso, ya te lo voy a contar, de danza árabe, para allá voy, que me ha cambiado la vida, pero por completo. O sea, yo creo que ha sido de las bendiciones más hermosas que he vivido. Porque bueno, después de la pandemia me enfermé, me engordé muchísimo, yo pesaba 45 kilos y aumenté debido a todo un tema que se me desarrolló por la pandemia. Y después perdí toda condición, o sea, no podía ni tocarme los pies, no podía moverme, no podía cerrar las manos, bueno, una cantidad de cosas que O me... sea, tu cuerpo lo que hizo fue todos esos desastres emocionales Ujú, que no había soltado, los somatiza tu cuerpo. exactamente. Y es ahí cuando uno entiende que este templo que Dios nos dio Ah, también necesita parar y necesita soltar, porque todo aquello que tú calles, todo aquello que tú no sueltas, te pasa. factura. Tal cual. Eso mismo, sí, yo prácticamente eso, esa fue mi conciencia y ahí apareció Buda. Sí. Sí, creo que ha sido una de las cosas más hermosas. Digamos que en Venezuela yo pasé por muchas, soy católica por familia, pero pasé por muchas religiones en esa búsqueda. Como soy actriz, creo que los actores siempre estamos investigando, Ujú. buscando, estamos siempre en una búsqueda Y lo constante. más bello es que nosotros no solamente buscamos afuera, Mm, tenemos que entrar acá para encontrarnos a nosotros mismos, porque si no nos conocemos a nosotros, ¿cómo vamos a explorar el personaje? tal cual. Entonces yo siento que eso que hablábamos también detrás de cámaras, que el ser actor es un don maravilloso, tú que estás allá de pronto tienes el don de ser enfermera, doctor, abogado, que entiendes las leyes, que eres matemático, que tienes el don de las lenguas y manejas todos los idiomas como políglota. Esto es un don maravilloso porque no solamente te obliga a acercarte a ti, sino a indagar más adentro para poder explorar y llegar al público. Y lo que hablábamos también de las religiones, es Ujú. que yo siento que la religión, y me disculparán ustedes, es un camino para encontrarnos, ¿sí? Porque si hubiéramos nacido no en Colombia, sino en la India, ¿cierto? O Sí. si hubiéramos nacido, por ejemplo, yo no hubiese nacido acá en Colombia y hubiese nacido en Venezuela, tendría otro concepto diferente. Pero tú que vienes de Venezuela y ahora llegas acá, tienes una apertura mental y una conciencia diferente. Ujú. Y eso es maravilloso, porque en ese recorrer conoces a Buda. ¿Y qué te enseña? Pues recuerdo que lo vi, empecé un proceso de meditación muy fuerte y el yoga por mi tema de salud. Nunca fui fan del yoga a pesar de que siempre hice danza desde muy pequeña. Tenía como una resistencia con el yoga y justo en pandemia mi mamá me ubica a una profesora de yoga virtual y con ella arranco un proceso de comprender otras cosas de mi cuerpo, para empezar a sanar todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y un día meditando, me acuerdo que le dije a Dios, ¿qué hago con micro? O sea, ¿qué hago? Porque siento que es algo que me está doliendo mucho, que al final es una pérdida muy grande y que me ha consumido de mucha forma. ¿Vale la pena seguir con esto o no vale la pena? Y mi meditación vi a Buda. Entonces lo que hice fue, solamente lo vi, o sea, no,
se me vino, en algún momento pasé por el budismo, pero no me adentré mucho. Y cuando lo vi fue como, uff, sentí una cosa que no sé explicarla. Y a partir de ese momento dije, bueno, guíame, no, guíame en el camino porque no, estoy perdida, no sé qué hacer. Entonces, y creo que cuando pasa que uno tiene un emprendimiento, tener un emprendimiento es muy difícil, cualquier tipo de emprendimiento, tener un emprendimiento artístico es el doble de difícil porque la sociedad no está acostumbrada a ver el arte como un trabajo y para los artistas esto es un trabajo. Esto es, lo hacemos con Mm, todo el amor, como mm, este podcast. mm, Este podcast fue un llamado de Dios y yo dije, ay, tengo miedo, no lo quiero hacer, ¿qué hago? Pero entra ese tema de hablar con Dios, de decirle, bueno, tú me trajiste este plano terrenal, ¿para qué? Y si esta es mi misión de vida, pues guíame y muéstrame el camino. Que de pronto yo lo sentí, por mis dones, que todos ya han empezado a escuchar un poco, lo visualicé y lo sentí muy, muy real. Y Él es el que me ha puesto todo. Así como algunos dirán, yo vi a la Virgen, otros yo vi a Jesús, en tu caso tú ves a Buda, pero yo digo que en sí todos vemos una energía de amor que nos lleva a lo que realmente es nuestra misión de vida. ¿Y qué te dice Buda? Simplemente las cosas empiezan a pasar. Porque, claro, yo creo mucho en Dios, Dios en lo que tú acabas de decir, energía, universo. Siempre, mi filosofía siempre ha sido hablar de Dios, la vida. Siento que a veces se vuelve como un tabú, ¿no? Hablar de estas cosas, Sí, pero yo creo que ya estamos en una etapa, y siempre le digo a mis estudiantes, no importa en lo que crean, siempre y cuando sea algo de luz y que las ayude, o sea, que les haga bien a ustedes, y de y amor. de amor, porque en la medida, y lo aprendí con mi tema de la enfermedad, no puedes ayudar a otros si tú no estás bien. O sea, tienes que estar bien para poder ayudar a otros. Entonces, a veces nos descuidamos queriendo ayudar a muchos, pero no estamos viendo hacia adentro. En ese momento me enfoqué a eso y las cosas se fueron dando mágicamente. O sea, fue una situación muy compleja, o sea, muy compleja, no, muy extraordinaria, como de repente apareció la casa. Yo le dije a Dios, pues yo no voy a volver a hacer lo que hice en el otro espacio. Si consigo unos socios, me meto en una aventura, pero si no, no. Aparecieron los socios, después terminé muy mal con uno de los socios. O sea, como que el mismo universo fue poniendo, quitando, poniendo, Acomodando, quitando, poniendo, sí. quitando, y listo, y ya. Y hemos tenido el espacio aquí donde estamos ahorita. Ya vamos para 5 años, creo ya, ¿no? 4, bueno, 5 ahorita en lo que se acaba este año. Y ha sido así, ha sido mágico, o sea, no, cada vez que entro en crisis, y digo crisis porque todos, yo sé que los que tienen emprendimiento me van a entender, cuando uno está emprendiendo, esto es así, wow, Sí. un sub y baja, o sea, a veces vas muy bien, por ejemplo, este año ha sido muy difícil en muchos aspectos, hemos pasado por elecciones, el fútbol, muchos puentes en estos últimos meses, entonces obviamente los emprendimientos, todos los sectores se ven un poco afectados por toda la situación que vive el país, y vienen esos bajones, pero de alguna forma el camino ha seguido, ¿no? Y yo honestamente lo he dejado en manos de él. O sea, de los dos, yo digo de los dos, de Dios y de Buda, porque tengo un Buda de hecho acá en la casa. Pero Em, todo es energía Ujú. y eso es lo más bonito. Yo puedo ser atrevida, Cris. A ver. ¿Qué te dio? ¿Cuál fue tu enfermedad, Cris? Mm, Te da no, miedo. sí, 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 sí. Pero yo sí te quiero contar algo. Y es que todo eso que tú me estás contando, me siento muy identificada. Porque en algún momento ustedes también van a conocer esa parte de Jenny, esa parte frágil en la cual yo también he tenido miedo de contar. Y por Sí, eso siento estamos en que proceso estamos en un todavía. proceso de De soltar, porque soltar. no es fácil. A veces hablamos de un cáncer, porque todo el mundo ya sabe que es un cáncer. A veces hablamos de un reumatismo, porque todo el mundo conoce que es el reumatismo. Pero hay ciertas enfermedades huérfanas que la gente no tiene el conocimiento y a veces tienden a hablar o a juzgar apresuradamente y a decir algo que no es. Yo en algún momento de mi vida, Cris,
Pasé por un momento también muy difícil en el cual no me podía parar de la cama. Lo único que podía hacer era esto y mover mi cuello, y ese fue un llamado de Dios donde me dijo, o paras Oh, o hasta ahí llegas, Jenny. Encontré, gracias a Dios, muchos seres espirituales, mi familia que me acogió, que me ayudó y encontró los médicos acertados. Hoy día yo vivo un proceso y que a futuro sé que también voy a dejar ese miedo y voy a poderles contar a ustedes qué es una enfermedad huérfana y cómo sobrellevarla y cómo aprender a vivir con ella. Porque es muy duro. En algún momento de mi vida yo dije, Señor, dame un cáncer, porque al menos cuando hay un cáncer la gente ve el diagnóstico y ve lo que es, pero también es un llamado para tener cuidado con lo que uno dice, porque pedid y se os dará. Y en mi caso fue uno acá, uno de tiroides, y luego aparecieron otras células malignas en mi útero, que eso fue hace muy poco, y ahí fue cuando ya toqué fondo y dije, no, tengo que hacer el podcast, claro. porque ya fue un llamado muy claro de Dios donde me decía, estás pasando por diferentes enfermedades, pero estas enfermedades te están llevando a tocar tu parte espiritual para que tú ya tengas tu misión de vida, que es contar historias maravillosas de gente que les ha pasado lo mismo o hasta peor que tú, pero han surgido como el ave fénix. Y yo declaro, Cris, que vamos a tener esa valentía más adelante de poder contarle al mundo, pero sobre todo de seguir sanando internamente. Porque esto que nos está pasando, a veces uno lo ve como algo negativo, pero yo aprendí a ver lo que a mí me pasa como algo positivo, porque aprendí a amarme, aprendí a entender también qué es poder pararse de la cama, saber que si un día de fatiga y no te puedes parar, tienes que parar y tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo. Aprendí a saber qué es mover los dedos, que no es tan fácil. Entonces siento yo que Dios no nos puso por coincidencia. Siento que Dios nos puso por diosidencia y en algún momento vamos a ser muy valientes, vamos a contar nuestra historia y vamos a ser esas mujeres que a las que están allá pasando nuestra misma situación, les vamos a decir tranquilas, tú también puedes, si yo pude, si Chris puede, todas vamos a poder. Claro que sí. ¿Cierto? Sí. Bueno, un paréntesis. Paréntesis de té. Oh, Dios mío. Bueno, pero esta mujer me quiere sacar todo, todo, todo. Pues esa es la idea, que toquemos el corazón de la gente, que así como tú también lograste desnudar un poquito mi alma en este momento, tú también lo hagas, porque ese es el propósito de este hermoso y maravilloso podcast y es llegar a esa persona que está detrás de la pantalla mirándonos, ya sea por su celular, por televisión o simplemente escuchándonos y a veces dice, yo tengo tanto acá guardado. Y lo lindo es poder sacar, poder sanar, ¿cierto, Cris? En todo ese proceso que tú has llevado con microteatro, con el tema de Venezuela, hay algo que a mí me hace decir, wow, qué lindo, y es que tú no has estado sola. No. Siempre has estado de la mano con el que hoy día es tu esposo. ¿Cómo conoces a tu esposo? En el teatro. Sí. Sí, sí. Mira, todo te lo da adelante. Sí, realmente sí. No, René ha sido una bendición enorme para mí en muchos aspectos, desde antes incluso de tener una relación. Yo puedo decir, y te lo digo con mucho agradecimiento al universo, y digo agradecimiento porque a veces me da miedo un poquito hablar de esto, ¿no? Porque hay gente que ve, yo siempre digo, la gente ve la punta, ¿no? Como esta imagen de la punta del iceberg, pero no ve todo lo que hay debajo. Y pues yo he tenido una vida muy compleja desde niña, te comentaba detrás de cámara, yo soy autista, diagnosticada a los 2 años, pero tuve una mamá maravillosa, que también la amo, la adoro, que siempre me impulsó a decirme, eres autista, pero puedes ser funcional, puedes, o sea, me impulsó, ¿sabes? Nunca me trató como raro, a pesar de que a mí me pasaban cosas raras. Yo tuve una etapa de bullying en el colegio, por ejemplo, muy dura,
y no me atrevía a decir que era autista, ¿no? Después en la universidad también había gente que me trataba como bicho raro y yo nunca me atrevía a decir que era autista, pero siempre supe que era autista, solo que fui usando el teatro y las artes para conocerme. Y luego, bueno, en medio del oficio teatral aparece René, empezamos a trabajar juntos, al principio no me caía tan chévere, él lo sabe. Y yo no sé, de repente, pues yo estaba viviendo situaciones muy complejas de salud, de mi autismo, de muchas cosas. Mi vida estaba un poco, artísticamente era mi momento, y esto es una de las cosas más irónicas, siempre digo de la vida, ¿no? Era como mi momento más soñado, yo estaba teniendo proyectos, obras, estaba haciendo una película, estaba en ese momento teniendo proyectos de danza, no sé qué, o sea, organizando eventos, bueno, mejor dicho, no me alcanzaba el tiempo, pero mi vida personal estaba muy apagada por muchas razones. Y en ese entonces René era mi mano, se convirtió en mi mano derecha. Empezamos a ver que teníamos los mismos sueños en común, o sea, podíamos pasar 4 o 5 horas hablando de arte y era maravilloso, de ser un espacio donde nos enfocábamos a construir, a crear, a hablar de dramaturgo, de lo que queríamos hacer, de bueno, y si hacemos esta película, ese corto, y cuando veníamos a ver así se nos iba el día hablando del oficio, haciendo también, de repente estábamos haciendo montaje, entonces me decía, Miris, la luz aquí, ¿qué te parece? Porque él también, bueno, al igual que yo, hace De todo de un poco. todo en el arte, cineasta también, y es un ser maravilloso. Y no sé, un día de repente nos dimos cuenta que algo empezó a surgir entre nosotros. Al principio daba un poco de miedo, este, porque pues no hablo de esto. Mira que te voy a confesar algo que nunca he dicho. Em, yo tenía una relación en ese momento muy difícil y ya estaba, era una relación que ya no iba para más. Y de repente, bueno, agradezco mucho porque con esa persona también viví cosas maravillosas, incluso quedamos como amigos. Soy del tipo de persona que siempre queda amiga de sus ex, porque agradezco las Eres etapas. de las pocas, sí, Sí, eso es sí, verdad. yo no me guardo rencores, toda mi vida he tratado de no guardarme rencores y a medida que la vida pasa, más me doy cuenta que la gente no te hace cosas, ¿no? Hace muchos años, a veces una que otra persona, yo decía, es que me hizo. No, 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 llega un punto en que creces, maduras y tú te das cuenta, la gente hace cosas por su contexto, por su capacidad, por su forma de vida, por su manera de educación, o sea, hay una cantidad de factores y cuando viajas, cuando sales y conoces otras culturas, te das cuenta que es así. O sea, Exacto. que hay miles de formas de ver la vida, no hay un solo. Entonces yo actualmente no me tomo nada personal. Me da mucho dolor cuando la gente se toma cosas que uno dice a nivel personal, pero ya después también me desprende, digo, pues entiendo que es su contexto y su visión y es su punto de vista. Y creo que con René en eso congeniamos mucho. También siento que en parte es un proceso que él me enseñó también. Él vino a enseñarme muchas cosas. Y más allá, y yo creo que siempre lo hablamos, como porque uno nunca sabe qué pueda pasar en la vida, pero creo que si llegase a pasar que la relación no siga, vamos a ser grandes amigos. O sea, pero increíbles amigos. No es el caso porque yo lo amo infinitamente. En la actualidad estoy muy enamorada. Hay gente que me dice, pero ya tienen 7 años y yo digo, qué triste que la sociedad se acostumbra a creer que porque una persona tiene 7, 8, bueno, yo dije 7, yo no me acuerdo ahorita mucho cuánto tenemos, pero por ahí va la cosa, 7 estamos en Colombia, tenemos 9 años. ¿Ves? Saqué la cuenta rápido, si no, me Sí. matan, ¿no? Pero el caso es que creo que desvalorizamos mucho las cosas buenas, las cosas bonitas, ¿no? Vivimos actualmente en una sociedad donde si ya tienen tanto tiempo, no se quieren, no, no, es que ahora nos queremos más. Madura O la sea, es relación. una cosa increíble en la actualidad, la comunicación que tenemos.
hemos pasado por una cantidad de procesos. Creo que ninguna relación es perfecta y la gente busca una relación perfecta. No, hay que salirse de eso. O sea, las relaciones, al igual que la vida, tienen sus altos y sus bajos, pero es saber superar y agradecer lo que la otra persona, porque para mí todas las personas, así como tú hoy lo decías, este podcast, esta situación, todas las personas vienen a la vida de uno a dejarte algo, a enseñarte algo. Yo creo mucho en la teoría del espejo, hay gente que no le gusta o la malinterpreta, pero yo sí creo que a veces cosas que nos incomodan en otro simplemente son un reflejo De lo que o de tenemos lo que que tenemos que mejorar. mejorar, solo que no Ujú. somos conscientes, Exacto. o simplemente también lo bonito. Hay personas que vienen a mostrarnos lo hermoso, porque vuelvo y repito, últimamente siento que la sociedad se enfoca en lo malo y ahorita estoy como en una etapa de mi vida donde quiero decirle a la gente, vamos a empezar a enfocarnos en lo bonito, en lo bueno, que oye, hay mucho, o sea, sales, ves el cielo, ahorita yo estoy viendo este cielo acá y digo, mira qué bello, Hermoso. o sea, cosas tan sencillas, mm, y empezar a enfocarnos ahí, ¿no? En la persona que tenemos al lado, en la familia, el amigo. Hay gente que dice, no, bueno, ya no creo en las parejas, pero bueno, también hay grandes amigos. Yo cuento con la dicha de tener amigos que están regados por el mundo, pero que los amo. Y a veces he pasado 6 meses sin hablar con mis mejores amigos y parece que no pasó ese tiempo cuando volvemos a hablar, y se siente ese amor, esa realidad. Amigos que hago de la nada y también digo, wow, entonces vivimos como eso, enfocándonos en lo que pueda suceder y no en vivir el momento. Y retomo como con el inicio del programa, de las reflexiones más grandes que me ha dejado el terremoto es hoy. O sea, veamos qué pasa hoy. Hoy estoy haciendo este podcast, me parece muy lindo. No pensé que iba a hablar de esto. Esta mujer es maravillosa. O sea, ha Gracias. logrado sacar un poco de cosas que no he hablado con nadie. No, y a mí Ahora se las también ella cuento a me ha tocado ustedes. el alma, porque detrás de cámaras hemos tocado otros temas que llegan al corazón y como que te hacen mella. Y eso que tú cuentas de tu condición y que te agradezco infinitamente por habernos abierto este tema, que no es fácil. ¿Tú qué Mm, le dices a los papás que tienen los niños con esta enfermedad o esta mm. condición y que a veces se resisten a no entender que tu niño no es que esté mal, simplemente es una condición que te hace diferente, pero es que todos somos diferentes. Y yo veo en el autismo que es una gran oportunidad para conocerse aún más a sí mismo, porque es que los que nos creemos normales andamos en el mundo, en este plano terrenal, eh, pues tratando de encajar en una cuadrícula que es, y ustedes tienen una gran bendición, es que se salen de esa cuadrícula, tienen un mundo diferente. Sí, yo no hablo, de hecho es la primera vez que creo que lo menciono en un programa. Sí lo hablo en mis clases, es algo que aprendí a hacer, y ahí te cuento un proyecto muy lindo que tengo ahorita. Empecé a comunicarlo porque entre el intercambio cultural que existe cuando empiezas a conocer las culturas de otros países, en este caso yo actualmente vivo en Colombia, pues los venezolanos, y ahí vienen las diferencias, nosotros hablamos muy fuerte, muy rápido, somos muy expresivos, bueno, ustedes ven, y a mí el autismo aparte me hace ser más expresiva, o sea, yo por aquí estaría así, ¿sí? He aprendido a controlarlo porque el teatro me ha ayudado muchísimo, y por eso no hablo de esto porque siento que es muy irresponsable. Viviendo mi propia experiencia, sé que hay muchos tipos de autismo, no hay una sola fórmula. Hay muchas formas de vivirlo porque los diagnósticos varían dependiendo si es de un diagnóstico temprano, si es un diagnóstico tardío, que un poco te lo hablaba detrás. Lo que yo sí les digo, y me ha pasado porque actualmente yo doy clases a niños, a adolescentes, a adultos y a personas de la tercera edad, y he tenido en las diferentes áreas estudiantes con autismo, y siempre hablo mucho con los papás y lo primero que les digo es, uno, no tengan miedo, ¿sí? O sea, al principio da como ese terror, pero a veces créanme que somos mucho más fuertes de lo que la gente puede creer. Les voy a invitar a que sigan un canal que amo, es de un español que es autista, y yo creo que de todos los canales que sigo,
Él, haciéndole publicidad, ni me conoce, pero lo No, sigo pero estamos abiertos porque para sí. esas cosas Ujú, bonitas, ujú. vale la pena resaltarlas. ¿Cómo se llama el canal? No me acuerdo ahorita, pero te lo voy a pasar para que tú lo Vale, coloques ok, aquí. listo. Pero él explica de forma muy sencilla, muy artística, muy genuina, en pocos minutos, las diferentes formas de autismo, cómo se puede vivir y cómo los padres o los familiares pueden ayudar a que uno sea funcional, porque al final esto es una condición, y bien tú lo decías, y es un poco de lo que yo siempre hablo en clase. Yo tampoco creo en la normalidad. Y con el pasar de los, tengo mucho, yo doy clases desde que tengo 14 años, empecé a Ujú. dar clases de actuación, eh, y siempre me he dado cuenta que la gente, todo el mundo tiene cosas especiales. Entonces, para mí no existe una normalidad absoluta, solo que, bueno, algunos tenemos ciertas condiciones que hacen que sean un poquito más diferentes, pero todos tenemos algo, algo especial que brindar, algo especial con que ayudar, y creo que ahí es donde debe ir el foco. También en el proyecto, y un poco hablarte del proyecto, cuando pasé todo este proceso de enfermedad y retomé la danza por una amiga que quería que la enseñara, sin darme cuenta empezaron a meterse otras estudiantes de danza, no estaba dentro de mis planes, y a partir de ahí creé un proyecto que se llama Sana. Qué Y ese lindo. proyecto que se llama Sana, que actualmente se convirtió en Sana Estudio, es un proyecto que creé para mí al principio porque quería sanarme a mí, a todos los dolores que estaba viviendo, dolores físicos. Cuando hablo de dolores, están los dolores emocionales, pero también tenía dolores físicos, como lo que hablamos hace rato, no me podía parar de la cama, etcétera, no podía moverme, bueno, una cantidad de cosas. Y el volver a la danza con otro enfoque me hizo empezar a evaluar más cosas en mi cuerpo, los cambios que uno sufre con la edad también, entenderlos de una mejor manera Y y aceptarlos con ujú, amor, exacto, porque ese trabajarlos. es el tema, que a veces Ujú. llega la enfermedad y la rechazamos de De una una, manera fuerte. ajá, no, es entender que vino a enseñarnos algo. Como le decía, todo. Yo actualmente, a lo mejor pasan 5 años y cambio de manera, porque también creo fielmente que somos seres Sí, contradictorios. ajá. Entonces, No hay una verdad absoluta, no, no, no la y hay que vivir sabemos. con, hay que vivir con eso, con las contradicciones, aprenderlas a disfrutar. Yo creo que todo, Exacto. igual que las enfermedades, como lo decías, cuando llega una enfermedad, hablarle y decir, bueno, viniste a enseñarme algo. Cuando llega una persona que te incomoda, lo mismo, viniste a enseñarme algo. O sea, de alguna forma todo el viaje es corto. El viaje es muy corto y a veces creemos que es muy largo. Entonces, actualmente, digamos que estoy en esa etapa de disfrutar más el viaje cada día, entender que es corto, y creo que es una reflexión que me gustaría dejarles a ustedes. No dejen pasar ese abrazo, ese te quiero, ese te amo, ese estoy aquí, eso bonito. A veces tenemos personas que queremos mucho, se lo queremos decir y no lo hacemos, no lo dejen pasar, porque puede pasar lo que estamos viviendo actual y no nos damos cuenta que no lo hicimos. Y creo que ese es el verdadero, creo no, estoy segura que ese es el valor de la vida. Y esa ha sido mi reflexión actual. Sana es un proyecto donde han entrado muchas mujeres actualmente Y que las y invitamos a que sigan llegando. sigan. Actualmente abrimos nuestras redes sociales, se llama Sana Estudio, así nos consiguen en las redes sociales. O por Microteatro Colombia también nos pueden conseguir. Y son muchas mujeres que primero quieren bailar, pero segundo, cada una trae una historia de vida que en un momento mostraremos a través de Sana, donde, bueno, hemos aprendido a comprendernos, a escucharnos, tenemos momentos. Cuando hablo de momentos es que también tienen derecho a molestarse, a sentirse incómoda, porque eso pasa, eso es la vida, pero aprender que eso nos enseñe y que a través del baile podamos procesarlo. Y se ha creado una comunidad muy linda y gracias a ella, a ellas, que las quiero enormemente, bueno, y se los digo todos los días, decidí quedarme. O sea, ahí es cuando te digo, Dios, la vocación, todo. Decidí quedarme y no regresar a Venezuela a ayudar en toda esta etapa, sino ellos me dijeron como, bueno, profe, pero ¿y nosotras? Sí, Sí. claro. Porque Entonces, ya empiezas a impactar en otros corazones y en otras almas. Y desde acá, de todas maneras, tú pudiste ayudar, pudiste enviar muchas cosas. y seguimos haciéndolo mañana, bueno, no sé cuándo sale el podcast,
pero estén pendientes de las redes porque el miércoles vamos a tener una función de Diablo Santa en el Astor Plaza, en la sala Astoria, en beneficio a la situación que está pasando en Venezuela. Estamos recolectando donaciones y no va a ser la única. Vamos a tener miércoles 29 de agosto a las 8 de la noche. Pueden ir con su donación y la donación es la boleta, ¿vale? ¿Qué costo tiene la boleta? No, la donación pueden llevar lo que deseen llevar. Nosotros en este momento estamos un poquito más enfocados hacia el área de medicamentos porque sentimos que eso es lo que más se va a necesitar y también estamos enfocados en voluntarios porque la Fundación Juntos se Puede necesita voluntarios porque, bueno, han donado muchísimo y se necesitan manos para poder. Entonces también hemos hecho una estrategia donde personas que vayan 1 hora, 2 horas, nos muestren que estuvieron allá un tiempo ayudando al voluntariado, puedan entrar a ver la obra. Ay, qué lindo. Este es un llamado a servir, a ayudar, y con esto quiero cerrar porque de verdad que estamos en este mundo por un propósito. Somos la hora perfecta de la creación y no estamos aquí porque sí. Gracias por aceptar nuestra invitación, Cris. Gracias por eso tan lindo que has dejado. Es un mensaje bello. Voy a adelantar el podcast porque iba más adelante, pero lo vamos a adelantar para que tú puedas recibir esas ayudas que sé que todos vamos a dar el miércoles, fecha 29 de agosto a las 8 de la noche. en el Astor Plaza, en la sala Astoria. Allá vamos a estar, me comprometo, levanto acá la mano y esperemos que muchos de ustedes que nos vean también puedan participar de esta linda donación. Igual estén pendientes de las redes @microteatro Colombia porque vamos a seguir haciendo diferentes eventos dependiendo de cómo veamos el proceso de donaciones, porque a medida que pasen los meses va a ir variando. También los invito a seguir la página de la Fundación Juntos Se Puede, de Cedrizuela, por ejemplo, que ellos siempre están comunicando por dónde va el proceso de las donaciones. Qué lindo, gracias mi Cris. Y a ustedes nuevamente gracias por vernos, por escucharnos, como siempre les digo, mírennos, compártanos, denle like, déjennos sus comentarios para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir llegando a más corazones y a más personas que se quieran sentir jalados hacia la luz. Como siempre les envío un abrazo de luz a la distancia, que el amor de Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Qué bonito podcast.